Televisora Andina de Mérida presenta Buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a todos ustedes a la televisora Andina de Mérida en el amanecer de este día. Hoy hemos querido invitar a un buen amigo, a un amigo viejo, a un viejo amigo, a Adalberto Torrealba. Hablar de Alberto Torrealba es vincularlo con el tema de la aviación en Mérida, en el aeropuerto Alberto Carnevali. El aeropuerto Alberto Carnevali, además, que es producto de una genialidad, digo yo. Cuando se da el golpe del 18 de octubre de 1945 y nombran a Alberto Carnevali gobernador de Mérida, él se encontraba en Caracas. Y Alberto Carnevali nombra como secretario general de gobierno a Rigoberto Enríquez Vera, que estaba en Mérida, y asume la gobernación mientras llegaba Alberto Carnevali de Caracas. Y Alberto Carnevali en Caracas comienza a revisar, a explorar los proyectos que habían en los ministerios que se podían desarrollar en Mérida para generar un punto de inflexión de aquella Mérida que se había quedado muy atrás con respecto al resto del país, y la Mérida que él soñaba como merideño, como nacido en nuestros páramos, como un hombre de avanzada y además extraordinariamente democrático. Y ha conseguido los planos y los estudios de un aeropuerto que se podía construir en unas tierras ejidos de la ciudad, sí, que eran además unas tierras de desagüe de la ciudad. Ahí desaguaban las aguas de la ciudad, aguas blancas, aguas hervidas, etc. Y que iban desde un lado del estadio Juan Vicente Gómez, que después fue Estadio Mérida, donde hoy está el Hotel Park, hasta Pie del Llano, donde algunos dicen que habitaban loceros, es decir, gente que hacía ollas de barro y cosas y tal en Pie del Llano. Y por un lado había un camino, una pequeña carretera que pasaba por un lado de la hacienda Campo de Oro. De manera que eso era un poco lo que se vivía. Y por este lado había una calle que era simplemente una carretera de la cual se salía de Mérida y comunicaba Mérida con la parte restante del estado. Era una calle que alguna vez en 1892 la colonia italiana que habitaba en Mérida en el cuarto centenario del descubrimiento de América, pues arborizó por casualidad. Claro. Ese es un poco el contexto que se consigue Alberto Carnevali. Llega a Mérida y decide construir la pista aérea. Y en muy breve tiempo, pues logra que aterricen aviones de las líneas aéreas, Aeropostal, si no recuerdo mal, con un capitán tobareño, precisamente arriba al aeropuerto de Mérida, ubicada en el llano grande de la ciudad, que estaba, repito, por un lado una zona arbórea espectacular, que es la hoy Avenida Urdaneta, y por otro lado la hacienda Campo de Oro de la hoy Avenida 16 de septiembre. Fotografías de aquella época las hay. Hay 4 o 6 fotografías tomadas por el fotógrafo de aquel momento, Manuel María Villet. No sabe usted ese detalle. No sabe, es correcto. Las únicas fotografías que hay son de mi abuelo. Buena historia. Buena historia. Y así comienza una historia muy interesante de la ciudad. Una historia que tiene una evolución. Vicente Tálamo siendo gobernador. De Trujillo. Siendo gobernador de Mérida, Vicente Tálamo le hace una inversión importante al aeropuerto y establece un aeropuerto hasta que logra modernizarse parcialmente. Habían decenas de vuelos, frecuencias permanentes, y recordamos entonces a Alberto que para nosotros el aeropuerto Alberto Carnevali era un orgullo, pero además era una zona de ir y venir. Ahora sí, lo quiero escuchar para recordar esos tiempos ya de Avenza, esos tiempos de Aeropostal y otras tantas líneas aéreas. Bueno, el Carnevali comenzó con línea Aeropostal venezolana, también aterrizó en esa época Taca. ¿Taca? Fue la que tuvo el accidente ahí el pequeño accidente. El pequeño accidente ahí que se salió el avión de la pista. Así es. Y creo que murió un joven ahí. Sí, sí. ¿No nada?
hasta del resto, bueno, ese ha sido un aeropuerto que ha habido incidentes como en todos los aeropuertos del mundo, ¿no? Hasta los más, como en todos los seguros del mundo. Entonces, después de esas dos aerolíneas, bueno, Avenza, que entró con los Convair 440, 340, 440, hasta que llegó el Convair 580, el Super Allison, un avión de 50 asientos bastante rápido, que yo creo que fue el que hizo a la compañía dar el paso hacia el jet, porque ese avión podía entrar en todos los aeropuertos del país, con muy pocas restricciones. Era un avión rápido, a pesar de lo pesado que era. Tenía dos motores Allison, que eran los mismos, la misma marca de motores que usan los famosos Hércules de transporte militar. La línea aeropostal venezolana era del Estado. Era totalmente del Estado. ¿Y la línea Avenza? Era privada, pero con capital también del Estado. O sea, en esa época tenía acciones Pan América. Ok. Y esas acciones de Pan América las terminó comprando el Estado venezolano y quedó totalmente venezolana la aerolínea. Capital privado, que eran los juntos. Después había muchos trabajadores que también tenían acciones, se llegaron a vender acciones, y fue una línea que se fue desarrollando al punto de que fue una aerolínea que tenía sus escuelas de formación, Avenza para todo su personal. Llegó a hacer mantenimiento mayor, la única línea en Venezuela que llegó a hacer mantenimiento mayor. Hacía mantenimiento mayor aviones de Brasil, aviones de México, de Centroamérica, de Colombia. A ese estado llegó Avenza. Y además tenía rutas internacionales, ¿no? Y tenía rutas internacionales. Yo volaba a los Estados Unidos, recuerdo, con Avenza. Sí, excelente, ¿no? Y muy buenos pilotos. Aeropostal también tenía muy buenos pilotos. Nosotros tuvimos en el país grandes pilotos. En Viasa, en Línea Aeropostal Venezolana, en Avenza, que eran las tres aerolíneas principales, ¿no? Después salieron otras empresas medianas que también tuvieron grandes pilotos. En ese momento de clímax de la aeronáutica nacional, ¿cuántas eran las frecuencias diarias de vuelo en el aeropuerto Alberto Carnevali, Alberto? Mira, se llegó en su época de oro. En su época de oro. A 27 vuelos diarios. 27 vuelos diarios. Tenía el aeropuerto Carnevali. Era un centro comercial aéreo. Muchísimas personas. O sea, se convirtió prácticamente en el centro de la ciudad. ¿Qué años estamos hablando? Eso estamos hablando de la época en que estuvo ahí, creo que el gobernador era William Dávila, ¿no? ¿Era el primer gobierno? En el primer gobierno. Y el director de aeropuerto, Leo Docampo. Leo Docampo hizo un trabajo minucioso, de hormiguita, por lo menos convencer al dueño del AIR, un italiano, que estando en Barinas, pues no tenía vuelo con Mérida. Traerlo a Mérida, le hizo ofertas de todo hasta que lo pudo traer. Lo convenció y después el hombre se enamoró de Mérida, ¿no? Ese era Basikeli, capitán Basikeli. Y Lai tuvo vuelos acá, Santa Bárbara, Avior, Oriental de Aviación, que era una empresa del Oriente, que volaba a Mérida, Santa Bárbara del Zulia, Maracaibo. Yo volaba por ahí. ¿Tú llegaste a volar? Yo volaba por ahí, sí. ¿Quién más estaba ahí? ¿De la venezolana? Air Venezuela. Air Venezuela. Que tenían los Jet Pro de Avenza. Que tenían los Jet Pro de Avenza. Sí. Los Allison. Los Allison. Sí. El Allison es un tremendo avión, lo tumba el piloto. dice la gente. Es un avión muy bueno, excelente avión. Igual que el Hércules
de la parte militar, es un tremendo avión. Y además venían los 727 de Avenza, Venían los 727, los DC-930 Super de Aeropostal, que la era del Jet entró con Aeropostal a Mérida. En el año 75, 77. ¿Usted ha visto las fotos esas? Cuando se llenó completamente la avenida 16 de septiembre, desde Piedellano hasta la unidad educativa Rafael Antonio Godoy, para ver la entrada del jet. Eso fue impresionante. Impresionante. Fue impresionante. Un avión que se probó en los talleres de Douglas, y el proyecto comenzó con un ingeniero que era el director de Aeronáutica Civil, José Salperger. Él hizo ese proyecto, se lo presentó a la Douglas lo estudió y en su laboratorio, y concluyó que sí podía venir con restricciones, podía aterrizar. Había mercado para 27 vuelos diarios en aquella ciudad incipiente, pequeña. Sí, había mercado para toda la ruta. Se volaba a San Antonio del Táchira, a Santo Domingo del Táchira, Santa Bárbara, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Valera, Barinas, ¿no? De todo lo más cercano, con conexiones a Maiquetía y Oriente el mismo día, casi de inmediato, con la misma aerolínea en que tú te iniciabas el vuelo en Mérida, ¿no? Hoy en día tú tienes que llegar a Maiquetía, muchas veces hasta dormir en Maiquetía para hacer una conexión a Oriente. Ahora, ese es el clímax. ¿Cuándo comienza la caída de la aeronáutica en Venezuela? Bueno, la caída lamentablemente comenzó con el lamentable accidente. Muy lamentable, un error fatal de la tripulación, ¿no? Un avión que sale aquí al final de la tarde, y todo el tiempo fue hacia la derecha hasta que se estrelló, ¿no? En vez de seguir la ruta del callejón hacia el Vigía, el Chama, él se metió totalmente a la derecha, había nubosidad. El primer error que ellos cometieron fue que despegaron sin instrumentación, todo eso en cero. Visual. Totalmente visual, ya en mal tiempo de la tarde, y no tenían ningún aparato que los midiera. No, esto se arregla en el aire. Dice la caja negra. Dice la caja negra. Que no es negra. Que no es negra, que no es negra, sí. Entonces eso llevó que en paz descanse todas las personas. Ahí comienza la caída en Mérida. Prácticamente. Pero ya no, Avenza ya no estaba. No, para esa época sí. Operaban los jets. Los jets salen a raíz del accidente. El INAC se reúne, saca un comunicado y prohíbe, a pesar de que no hay ningún DC-9, ningún 727, ningún 737 involucrado, porque eso es un ATR, ¿no? Y un error totalmente humano demostrado. Hasta con nombre y apellido saca esos aviones del mercado para Mérida. Entonces todas las aerolíneas que operan en el país tienen ese tipo de avión. Entonces no pueden venir a Mérida. Y a través de ese comunicado, todo el que venga a Mérida con otro tipo de avión que pueda aterrizar en Mérida, no sé por qué motivo el INAC le mete restricciones. Ejemplo, cuando vino con Viasa, que Jason Human hizo un trabajo antes de ser gobernador y logró el objetivo de traer el avión a Mérida, está bien, a través de un trabajo de mantenimiento que hizo con Viasa bastante bueno, recuperó un avión que tenía 7 o 8 años parado y lo puso a volar, ¿no? Y estaba volando ahorita. Lo extraño está de que sea un avión de 48 pasajeros con Santa Bárbara, que operó muchos años, y con LAI, que operó también varios años. Ese avión salía full de Mérida, de acuerdo a las condiciones atmosféricas del momento. ¿Vale? Con Conviasa en esta etapa, en esta parte nueva, no salía full. O sea, el tope de él era 30 asientos. Aparte de 30 asientos, o sea, 18 asientos vacíos, para una empresa aérea
así sea el Estado, es una pérdida, ¿no? Esta restricción al pasajero, podía llevar 15 kilos de equipaje, de 23 kilos lo bajaron a 15, podía llevar creo que 6 o 7 kilos de equipaje, o 5 kilos de equipaje de mano, de 8 kilos que puede llevar. Y algo más grave, el avión salía de Mérida y aterrizaba en el Vigía para tomar combustible. Por cuestiones de peso. En aquella época, el avión venía de Maiquetía y regresaba a Maiquetía sin reabastecer combustible en ninguna parte y con 23 kilos de equipaje que podía llevar el pasajero. Y los 48 asientos. Y los 48 asientos llenos. Adalberto Torrealba, en esta mañana de Buenos Días por la televisora andina de Mérida. Compromisos comerciales y a la vuelta seguimos con más desde la Rama Dorada. Ciertamente es un sitio delicioso para conversar, es un sitio delicioso para observar. Y en este caso, pues hablar un poco de la aeronáutica en Mérida, de la aviación en Mérida, hasta nuestros días precarios, por cierto. Compromisos comerciales. Televisora Andina de Mérida presenta Buenos Días. Seguimos en esta mañana de Buenos Días. Seguimos conversando con Adalberto Torrealba. Adalberto Torrealba fue gerente de Avensa en Mérida. ¿En qué época, Adalberto? ¿En esa época? Yo fui gerente de Avensa en Mérida 90, en el año 88, 91. Que la frecuencia era al tope. Sí, ajá, exactamente. Era al tope la frecuencia. Exacto. Y los vuelos salían llenos. Y los vuelos salían full. Salían full. Permanentemente. Sí, inclusive se hicieron operaciones muy especiales para tratar de ocupar la mayoría de los asientos, de empatar rutas. Sí. Alberto, después del accidente del ATR-42 de Santa Bárbara Airlines, allí en la Cara del Indio, en el páramo de los Conejos, parte alta de esa zona del Parque Nacional Sierra de la Culata, que seguramente era para ahorrarse 15 minutos de vuelo, que era lo que permitía esa ventana. No era además el único avión que había colisionado ahí. Ahí hay una lista, sí, desde el avión de Román Eduardo Sandia, de que hay avioneta de Gaddafi, hasta pasar por otros accidentes aéreos que ocurrieron precisamente en esa zona. Ahí comenzó la caída. Se acaban los vuelos para el aeropuerto Alberto Carnevali. Se acaba también el mantenimiento al aeropuerto Alberto Carnevali y se acaba también la actualización de los equipos de la torre de control del aeropuerto Alberto Carnevali y se le da un impulso al aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso. Pero un impulso que ha sido costoso, cuesta arriba. ¿Por qué cuesta tanto darle el impulso total al Juan Pablo Pérez Alfonso? Sí, es un aeropuerto con una pista ideal. Sí, no es un aeropuerto para atender a Mérida, es un aeropuerto para atender a la gente de Coloncito, Colón para acá, y de Arapuey para acá, y de Santa Bárbara del Zulia para acá, además de la gente de Mérida. O sea, es un aeropuerto donde confluyen muchísimas personas, además un aeropuerto de salida obligatoria Caracas y conexión. O sea, ¿por qué tan complicado? Ahí dicho yo que tiene que haber una mano misteriosa que no quiere el progreso de Mérida, digo yo, y no solamente de Mérida, del país. Porque fíjate, el Táchira tiene 4 aeropuertos. Tiene Paramillo en San Cristóbal, Santo Domingo, San Antonio y La Fría. Santo Domingo, La Fría y San Antonio. Bueno, hoy en día San Antonio estuvo parado más de 10 años. Claro. Por cuestiones del Estado, ¿no? Ustedes vaquearon con todo. Sí, pero cuando lo abrieron, para la gente nueva de la línea aérea, como la parte comercial, se asustaron porque tenía mucho movimiento de pasajeros. Empezaron tímidamente con pocos vuelos y hoy en día vuelan diario porque tiene un movimiento. ¿No sabes cuántas frecuencias hay diarias en ese aeropuerto? No sé ahorita cuántas hay, pero es un aeropuerto extremadamente pasajeros y para operar en la noche.
para operar en la noche, que es cuando hay menos vientos Menos cruzados. vientos cruzados, Sí. ¿no? Que es el problema de ese aeropuerto, como es el problema del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. Exactamente. Son dos aeropuertos similares. Similares. Con la ventaja de que Cúcuta tiene dos pistas. Dos pistas, entonces tú eliges la pista de acuerdo a las A las intensidades. condiciones. Así es. Bueno, hasta otro aeropuerto que tiene vientos cruzados, el de Barquisimeto. El de El de Barquisimeto. Barquisimeto. Bueno, entonces Táchira opera todos sus aeropuertos. Eso le da al Táchira cantidad de movimiento por acá, por todos lados. Ahora, ¿Qué pasa entonces con Juan Pablo Pérez Alfonso? Cuesta tanto, se hace tan No, complicado. ahí hay que hacer, aparte del reasfaltado, que está bien que se haga, es necesario hacerlo, habrá que hacer la zona de aduana, no solamente para el transporte de Ahí no está el pasajeros. CENIAT. ¿Ah? Ahí no está el CENIAT. Ahí está el CERNIAT, sí. Pero hay que formalizar bien eso, para que sea eso a diario, como internacional, como el nombre lo indica desde que se inauguró, pero que no lo es. Hasta el sol de hoy nadie lo hace internacional. Ese paso final no se concreta. ¿Cuál es el paso final? Saime, o sea, hacer migración. No, el paso final es que el INACI saque definitivamente, pues ya tiene todos los equipos, saque que el aeropuerto es internacional a partir de tal fecha y tenga todos los servicios, ¿no? Ahí se puede hacer un gran terminal de carga aérea para toda la zona sur del lago, para transportar hacia las islas del Caribe, etcétera, etcétera. Puede ser un aeropuerto de alterno de aviones que vengan del sur, ¿no? Con toque técnico ahí, ¿ah? Bien sea para carga o para pasajeros. Perfecto. Hay que hacer ahí un terminal para la atención de los pasajeros, porque lo que existe hoy en día está hecho con mucha mezquindad, digo yo, o se hizo, pues, muy bonito el edificio, Sí, pero fíjate, no hay ascensor para una persona que tenga impedimento. Para tú subir al primer piso no tienes ascensor, ni rampas de acceso. ni rampa de acceso tampoco. Tienes que subir por escalera. No sé qué pasó con el arquitecto de esa época, ¿no? Hasta se hizo un chequeo redondo. O sea que tú estás chequeando en este lado a espaldas del otro y con poco espacio. Cuando debió haber sido longitudinal completo, con un espacio entre el chequeo y la próximo obstáculo o pared, por lo menos de 30 metros. Es decir, se ha actuado ciertamente con mezquindad allí en el Juan Pablo Pérez Alfonso, Claro. pese a los esfuerzos que algunos le han impreso a ese aeropuerto de mejorarlo, de hacerlo internacional, de hacerlo vistoso, no ha sido suficiente. No ha sido suficiente. Lamentablemente se ha hecho mucho de palabra y de escritura, pero en la práctica ahí se para la Y ejecución. el caso del aeropuerto Carnevali, la situación es peor. Claro, Porque tengo entendido, no sé si eso sea cierto, pero lo podemos confirmar con usted, hay un problema grave con el equipamiento de la torre de control. Y hay un problema grave con los bomberos aeronáuticos también en esa terminal aérea. es correcto, sí. Hay que terminar de equipar como estaba antes la parte del cuerpo de bomberos. Tengo entendido de que el camión principal está fuera de servicio, hay que activarlo, porque no solamente para la parte comercial, sino para la parte privada o para la parte militar. Se necesita, si Se está ne- operativo, se necesita necesita- que exista un camión de bomberos aeronáuticos en la zona. Se necesita eso, se necesita la ambulancia que sea propia del mismo aeropuerto, ¿no? No es que tú tengas que traer la ambulancia de algún centro asistencial cercano, ¿no? Eso no puede ser así. Ahora, Alberto, se ha escuchado desde hace días el presunto cierre del aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso.
A eso se suma la inoperatividad para vuelos comerciales por restricciones del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil del aeropuerto Alberto Carnevali. Y esto nos da como alternativa o bien el aeropuerto de Santa Bárbara del Zulia, pero algunas líneas aéreas se resisten a usarlo, o el aeropuerto de La Fría, que ciertamente queda muy lejos de la ciudad de Mérida. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué se sabe? ¿Qué se conoce? Porque el cierre, tengo entendido, del Juan Pablo Pérez Alfonso estaba para la primera semana del mes de agosto. Uno señala el 2, otro señala el 4. Pues había que cerrarlo para poder reasfaltar la pista y poder certificarlo bajo las normas de calidad, las normas de exigencia para un aeropuerto de esa naturaleza. Pero no se sabe nada todavía porque coincidía con la temporada y coincidía con el tema de las lluvias en el páramo y las restricciones de transitabilidad que habían por las carreteras de acceso a la ciudad de Mérida. Sí, originalmente a mí me llegó una noticia de que iban a cerrar el 2 de agosto. Así es. Y yo digo, oye, pero el que va a hacer eso está loco. ¿Cómo va a cerrar el aeropuerto, el único que opera en la zona, en actividad de alta temporada, cuando tenemos el problema del páramo grave que no se va a solucionar de la noche a la mañana, sino a través de un trabajo continuo de meses? Podemos recuperar todo el páramo. Entonces va a ser un desastre para el Estado. Entonces, bueno, mi sorpresa, y le doy hasta que por lo menos hubo gente pensante que se reunieron y lo cambiaron para el 15 de septiembre. Bueno, resulta que del 15 de septiembre al último de octubre coinciden con el Congreso Venezolano de Aviturismo, coincide con el Congreso de Abavit, coincide con el Congreso de Multiespecies, o sea, coincide con eventos que ciertamente son muy importantes para la ciudad. Sí. Entonces, en cualquiera de los casos hay que asfaltar la vía del aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso. Ahí hay que tomar una decisión o darle un poco más de tiempo para reasfaltarlo, pero hay que hacerlo. Es vital hacerlo. Y no hay ningún plan para el aeropuerto Alberto Carnevali. Y no hay ningún plan para el Carnevali porque tengo entendido que el ATR ahora lo van a usar para el oriente del país. Pero eso nos dio muchísimo dolor. El ATR 42... que, como usted bien lo señalaba, logra recuperar Conviasa y que se había destinado para destinos como Mérida, como Valera, San Felipe, Estado Yaracuy, Barinas, etcétera, pues de golpe y porrazo dijeron que había que hacerle mantenimiento mayor y de golpe y porrazo lo sacan de circulación, a Valera le enchufan un Embraer, de un avión brasileño ciertamente importante, un buen avión. Muy buen avión. Un muy buen avión comercial, y a Mérida la dejan sin, al aeropuerto Alberto Carnevali lo dejan sin el avión de Conviasa porque está en mantenimiento. Pero la sorpresa es que aparece ya el anuncio de que el avión ATR 42 no vendrá para Mérida, sino que se ha destinado para cubrir rutas en los estados Anzoátegui, Monagas y Bolívar hasta Santa Elena de Guairengue. Entonces imagínense ustedes lo que eso significa, pues nos han dejado sin avión. Sí, eso es correcto. Yo creo que tenemos que seguir con la Cámara de Turismo, con la Cámara de Comercio y con todas las cámaras del Estado, haciendo un gran esfuerzo y tratando siempre de enamorar, por lo menos el proyecto de Satena. Hay un proyecto de Satena de traer vuelos de Cúcuta al Carnevali y de Cúcuta al Vigía. Parece extraordinario, porque ellos tienen aviones que pueden venir al aeropuerto Carnevali. Pero habían algunos problemas con Satena. Un problema era el problema de los impuestos, que era cobrar impuestos de vuelos internacionales a los boletos de Satena, cuando si le cobras impuestos internacionales en Venezuela y le cobras impuestos internacionales en Colombia, lo que estabas generando, lo que estabas produciendo era un boleto aéreo inaccesible para el mercado. Es correcto. En primer lugar. Y en segundo lugar, el problema de la certificación que había sobre la pista precisamente y sobre la valla de seguridad del aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso, que no tiene valla de seguridad y que la pista es necesario reasfaltarla. Y en el aeropuerto Alberto Carnevali los problemas de
con los bomberos aeronáuticos y con la torre de control. Estará el espíritu de Marino Rivas por ahí. Algo escondido. Algo escondido. Que no se sabe de qué parte viene, ¿no? Pues desde hace muchos años nos está haciendo daño, porque toda la región se mueve en base a lo que tenga de transportación, transporte terrestre, transporte aéreo, transporte marítimo, acuático, transporte de ferrocarril. O sea, mientras más transporte tenga la zona es mucho mejor. Pero ha faltado, sobre ese tema, ha faltado impulso por parte de nuestros gobernantes. Sí, perdimos de hace muchísimos años el tema del ferrocarril, en el caso de Mérida, que era un ferrocarril muy de la época, el Vigía, Santa Bárbara del Zulia, Conexión, estaba funcionando el del Puerto Santander, Boca de Grita, Orope, funcionaba. Sí. Perdimos la posibilidad del puerto de Palmarito porque hubo el puerto de La Ceiba por otros intereses que no sabemos cuáles fueron al final de la historia. Hemos tenido dificultades con el aeropuerto Alberto Carnevali, luego el accidente de la TR-42 de Santa Bárbara Airlines, y nunca acaba de tomar impulso el aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso del Vigía. Es decir, tampoco las cosas se nos han dado. No. Después nos hacen un trolebús y el trolebús termina siendo completamente distinto a como originalmente se había realizado, y se perdió una inversión monstruosa por el viaducto Campo Elías y por la avenida de las Américas para tomar la avenida Alberto Carnevali hasta La Hechicera. Aquellos autobuses, aquellos 42, 44 autobuses Mercedes-Benz que trabajaban con energía eléctrica, aquello nunca sirvió para más nada. Entonces terminamos con unos YouTube de gasoil. O sea, la cosa ha sido bárbara. Sí. Ha sido difícil, bastante compleja. Difícil. A pesar de eso, yo no pierdo, uno no debe perder la esperanza, debe ser todo el tiempo positivo para unificar esfuerzos, enamorar a los gobernantes. Ahorita hay que pedirle a los nuevos gobernantes, ¿no?, mayor comunicación, proyectos que se puedan ejecutar, bien sean los viejos o bien sean nuevos, para activar los dos aeropuertos, el de la zona sur del lago, que es el Pérez Alfonso, a una actividad de toda esa zona para transformar. Sí, porque no es el servicio de Mérida, es el servicio de una zona, de toda una zona. Así sí, es. Toda una zona. Y el carnaval igual. El carnaval se mostró, la operación de los jets fue exitosa. No hubo problemas. Y tampoco hubo accidentes. No hubo accidente con los jets. Porque si a un DC-9 se le fue la turbina despegando de Carnevali, en la B1 se pudo parar en la pista. Eso significa que el estudio que hizo la Douglas fue eficiente. Y no solamente la Douglas, sino que fue certificado en esa época también por Transporte Aéreo de Venezuela, ¿no?, Aeronáutica de Venezuela. Y los 727 operaron, que era un avión el doble de capacidad del DC-9, un avión de 170 pasajeros. Bueno, operaba con 170 y aterrizaba con 170. Y hubo un diciembre que hubo un problemita técnico, pero el avión no se fue de la pista. El avión se conservó en la pista. Y eran aviones con mantenimiento absoluto, ¿no? Muy buen mantenimiento. Que brindaba tanto Aeroportal como Avenza, que como usted bien decía en su momento, tenía mantenimiento mayor y atendía a otros países. Exacto. Fue eso excelente. ¿Qué se siente al ver la situación aérea en el estado de Mérida como la vemos? Para lo que pasó, que fue tan exitoso, pues no perder la fe. O sea, hablamos de 27 vuelos diarios, a mendigar uno de vez en cuando y por la mitad, pues es como rudo. Claro. Y hay que, para todos los merideños, hay que tener en cuenta lo siguiente: no perder el aeropuerto bajo ninguna circunstancia. Porque Mérida puede, por algún problema de la naturaleza, quedar aislada y el único sitio para entrarle es el aeropuerto.
Es así. Y es la única opción. Es la única opción. Entonces, esa pista hay que conservarla para sécula seculorum. Qué bueno, de verdad que lo que nos acaba de decir. Y poner los equipos de radioayuda. Se le puede poner equipos de radioayuda para mejorar las entradas y salidas. ¿Nunca los hubo o los hubo en algún momento? Nunca los hubo. Lo normal de una torre de control, pero equipos de aproximación y de salida. Así como balizaje nunca tuvo el aeropuerto Alberto Carnevali. Y se puede poner balizaje para mejorar las condiciones de aterrizaje, no para aterrizar en la noche, sino para aterrizar de día, diurno, en condiciones de mucha neblina. Eso se puede realizar. Es una inversión. Voluntad política. Voluntad política. Gracias, Alberto. De verdad que, como siempre, muy interesante conversar contigo. ¿Por qué? Porque, bueno, es la historia de la aeronáutica en nuestro estado. Insisto, comenzó una vez, se produjo políticamente lo que se produjo el 18 de octubre de 1945. Alberto Carnevali escribe en las memorias Rigoberto Enríquez Vera, que fue donde lo leí. La gente dice, ¿usted dónde sacó ese cuento? Lo saqué de las memorias de Rigoberto Enríquez Vera. Creo que el tomo 1 de las memorias de Rigoberto Enríquez Vera está la historia completa. ¿Cómo consiguen el proyecto archivado? Aquellos, me imagino, archivos de metal gris, ¿se acuerda? Sí. Que se abrían con muchísima dificultad y sonaban muy duro para abrirlos. Bueno, seguramente ahí estaban esos proyectos, y esos proyectos inmediatamente se comenzaron a desarrollar. No fue el único proyecto que desarrolló Alberto Carnevali. Hizo un proyecto educativo ciertamente ambicioso, Sí. que fue lo que significó la traída de la familia Tellerías de España, que posteriormente viene el cuento, se asocia con la señora Belén Salas, montan el gran hotel Belén Salas y Tellerías, Belenzate, por eso es con S, y toda una serie de historias, pero hay un crecimiento en la educación, hay un crecimiento en los aeropuertos, se fortalecen los servicios públicos en un periodo muy corto de tiempo, aunque luego le da continuidad el doctor Vicente Táramo como gobernador del estado de Mérida en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y le da unas acciones definitivas a la avenida Urdaneta, acceso al aeropuerto Alberto Carnevali, acomoda, hace las instalaciones del aeropuerto Alberto Carnevali, aquella vieja que conocimos alguna vez, ¿ok? Que luego fueron reformadas por Rigoberto Enríquez. Exacto. Por Rigoberto Enríquez, y también creo que Rondón Ucete. Por Rondón Ucete, bueno, las obras de Mérida creo que son de Rondón. Por Rigoberto Enríquez continuó Rondón Ucete, y comenzó toda una serie de acciones bien importantes, hasta llegar a 27 vuelos diarios a todo el país. Había mercado, había fuerza para eso, y hoy estamos mendigando un vuelo que por las restricciones del INAC tiene que ser de 30 pasajeros y no de 48, y la capacidad de equipaje por pasajero no puede ser de 23 kilos, sino de 13 kilos. Ciertamente es doloroso. Con una pista a punto de cerrarse, la Juan Pablo Pérez Alfonso, y vamos a terminar viajando por Santa Bárbara del Zulia. Pues hace falta voluntad política, definitivamente, querer ciertamente a Mérida. Gracias, Alberto. Y usted, gracias por la atención y feliz resto del día. Televisora Andina de Mérida presentó Buenos Días.